Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a esta transmisión especial con la comisionada María Luisa Borjas. Hace poco alguien me contactó y me dijo: Giovanni, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has dejado de hacer entrevistas? Entonces, ciertamente que el proyecto ha evolucionado y hemos querido profesionalizarlo. Sin embargo, me pareció bastante interesante esa pregunta: ¿por qué no estábamos haciendo entrevistas? Entonces, valorando la sugerencia del seguidor, consideramos que vamos a empezar a hacer más entrevistas en vivo y estamos recomenzando con este proyecto. Va a ser los jueves. No sabemos, va a ser de 5 a 9 de la noche, depende de que nuestro entrevistado tenga la oportunidad para compartir con nosotros. En esta oportunidad nos acompaña la comisionada María Luisa Borjas. Bienvenida, comisionada. ¿Cómo está? Feliz año nuevo. Muchas gracias. Igualmente me siento honrada de comenzar este nuevo ciclo de entrevistas, ¿verdad?, con mi persona. Creo que es importante tocar muchos temas de interés, de actualidad y sobre todo que afectan a nuestro país y a los hondureños. Así que le agradezco enormemente la oportunidad. Muchas gracias a usted. Bueno, hoy temprano nos comunicamos con... de hecho, cuando yo me comunico, yo vengo de correr, porque yo siempre salgo a correr mis 5 millas cada 2-3 veces por semana. Y hoy salí a correr y cuando ya venía, miré su mensaje, entonces le voy a echar una llamada. Y ahí mismo, en el espíritu de la conversación, decidimos sentarnos esta tarde a tener esta conversación con la comisionada María Luisa Borjas. Muy bien, los temas son abiertos. Yo traigo algunas propuestas por aquí, pero me gustaría comenzar con usted. ¿Cuál sería el primer tema que usted propondría? Después me paso yo con un tema y la llevamos así, a ver hasta dónde duramos. Y también vamos a dar la oportunidad que uno de nuestros seguidores nos pueda llamar. Más adelante voy a compartir el celular, el número de celular va a ser por WhatsApp, puede llamarnos a WhatsApp por el celular y para que le hagan una pregunta, si tuvieran alguna pregunta alguno de los seguidores o una inquietud. Para eso estamos aquí, para conversar, para escucharnos. Entonces, ¿cuál es el primer tema que usted propone, doña María Luisa Borjas? Bueno, el tema que preocupa enormemente a los hondureños que votamos por un cambio. Quisimos deshacernos de una narcodictadura y que vemos que el actual gobierno está siguiendo los mismos patrones. Entonces, no ha habido cambio. Este nuevo año, pues, tenemos siempre la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, la esperanza de que estas personas que están gobernando, que no es precisamente la persona por la que el pueblo hondureño votó, que estas personas tomen conciencia, que se den cuenta que mientras ellos toman decisiones desacertadas, realmente gastando los fondos del Estado en cosas superfluas, en cosas fútiles realmente, hay personas, hay hondureños y hondureñas que tienen que ir a buscar a los latones de basura algo para comer. Y muchas personas que han muerto de hambre en nuestro país, que han muerto por falta de medicamento, por falta de atención médica, y sin embargo vemos que esos rubros tan importantes como son el empleo, la educación y la salud, realmente este gobierno les ha dado poca importancia y sin embargo han priorizado temas como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como que si estuviéramos en guerra, invertir, o mejor dicho, gastar en 6 helicópteros, en un submarino, qué sé yo, otro tipo de armamento, un país que no esté en guerra y que no tiene en este momento ninguna amenaza, lo considero realmente un desacierto, ¿verdad? Ahora, permítame hacerle una pregunta. Usted ha comenzado diciendo que el que está gobernando Honduras o la persona que está gobernando Honduras no es precisamente por la que votaron los hondureños. Entiendo yo que el 27 de noviembre, por eso de las 11 de la noche, se nos estaba informando que la señora Xiomara Castro Sarmiento era la presidenta de Honduras, era la que ocupaba el ejecutivo en nuestro país, el poder ejecutivo. Sin embargo, usted está señalando que eso no está sucediendo, que doña Xiomara no es la que está gobernando. Claro, obviamente todos sabemos que es el esposo, don Manuel Zelaya Rosales, que tiene ese problema, yo digo, de la personalidad, ese trauma de la personalidad, ese trastorno de la personalidad de ser autoritarista, no sabe, no entiende la democracia. Pero ahora, la pregunta que yo tengo, además de ese problema que tiene Mel Zelaya, que le gusta controlar y manipular el poder y concentrar el poder, que eso ya lo hemos visto en experiencia en el Partido Libre, ¿habrán otras razones por las cuales doña Xiomara Castro es incapaz de tomar las riendas por sí sola el país, sino que le cede demasiado de su poder al señor Manuel Zelaya Rosales, que usted considere comisionada? Bueno, mire, en primer lugar, quiero recalcar esto, que el señor Manuel Zelaya Rosales está incurriendo en un delito, ¿verdad?, que está tipificado en el artículo 471 de nuestro Código Penal, que es la usurpación de funciones.
Por otro lado, bueno, ya se han interpuesto varias denuncias al respecto, que este sistema de justicia obsoleto que tenemos no las resuelve porque hay un compadrazgo ahí, ¿verdad? Pero además, usted mencionaba algo bien importante, y es el hecho que doña Xiomara Castro, siendo ella la máxima autoridad, siendo ella la figura más destacada en el país y la que debería de estar tomando decisiones, prácticamente ha dado un paso lateral permitiendo que su esposo, su hijo, su cuñado y su sobrino tomen las decisiones en este gobierno, demostrando una tremenda incapacidad y además prácticamente está traicionando los anhelos de un pueblo que exige un cambio, que exige mejores condiciones de vida. Mire, ahora, permítame hacerle una pregunta ahí. ¿Será cierto, comisionada, la crítica que hacían muchos ciudadanos de la República de Honduras en su momento? Que decían, doña Xiomara Castro no tiene la capacidad para ser presidenta, no tiene las competencias intelectuales, no tiene las competencias de conocimiento que demanda ser un estadista del Ejecutivo, un presidente. Eso era un reclamo que muchos ciudadanos de la República de Honduras lo expresó en su momento cuando estaba la campaña política. ¿Tendrá que ver con eso, doña María Elizabeth Borjas, que doña Xiomara Castro no asume su rol como presidenta, como primera designada del Estado de Honduras de representarnos incluso a nivel mundial, sino que le ha cedido mucho de ese poder a don Manuel Zelaya Rosales? ¿No tiene doña Xiomara las competencias para ocupar el puesto que está, o como dirían allá en México, le quedó grande la yegua a doña Xiomara el puesto? Pregunto. Definitivamente ella no tiene las competencias, ¿verdad? No tiene la capacidad, pero nosotros pensamos como hondureños que al conformarse una alianza, ¿verdad? Entonces se iba a gobernar con las capacidades, las competencias, las fortalezas de las otras personas, como por ejemplo el ingeniero Salvador Narrala. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una persona con sentido común, si sabe que no tiene las competencias, ¿qué es lo que debe hacer? Debe rodearse de personas capaces, competentes en los diferentes aspectos, en los diferentes temas, no importa incluso de qué partido sean, sino que sean personas realmente con capacidad, con honestidad y sobre todo con un compromiso con la nación. Pero vemos que lejos de rodearse con ese tipo de personas, este gobierno está plagado de un grupo de incapaces, de personas sin los conocimientos, sin las competencias, sin la experiencia y sobre todo sin la ética que requiere un funcionario público. Y es así que por eso definitivamente estamos alejándonos totalmente de lo que es el desarrollo en nuestro país. Personas, sí. El designado presidencial Salvador Narrala, antes es candidato a la presidencia, que hicieron excelencia con Xiomara, hace poco estuvo en una reunión de algo que ellos llaman la Alianza Republicana de las Américas. En esta reunión, Salvador Narrala expuso abiertamente que él era opositor al gobierno de Xiomara. Yo no puedo entender, y permítame preguntarle, comisionada, ayúdame usted a entender cómo yo puedo ser parte de un gobierno y al mismo tiempo opositor. Eso es una contradicción, una paradoja que veo ahí. Sin embargo, entiendo que en todo gobierno hay oposición interna, es normal, y eso es saludable. De hecho, es saludable en todo gobierno que hayan diferentes aristas para ver las problemáticas sociales y los procedimientos para resolverse. Sin embargo, la oposición de Salvador es una oposición más plenamente política, más que de conceptos que vamos a resolver los problemas, porque según Salvador, a él se le ha ignorado, se le ha dejado realmente sin ninguna participación en el gobierno. ¿Qué tan cierto es esto, bueno, comisionada? yo no lo considero una paradoja porque prácticamente Salvador Narrala no es parte de este gobierno, no lo toman en cuenta para nada. Mire usted, la señora Xiomara Castro ha salido en 3 o 4 oportunidades del país y a quien ha dejado a cargo es a su esposo, como que si el poder es una cuestión familiar, es de dinastía, ¿verdad? Cuando la Constitución claramente establece que ella debe dejar
como encargado al frente de esta nación de tomar las decisiones a uno de sus 3 designados presidenciales. Entonces, desde ese momento, ella prácticamente está desconociendo, ¿verdad?, el procedimiento establecido cuando un mandatario sale del país. En ningún momento ha designado ni a doña Dori Gutiérrez, ni mucho menos a Salvador Narrala, ni al tercer designado presidencial. Es una clara violación a la Constitución de la República. Usted hablaba del Código Penal, el artículo 400 algo, no pude captarlo perfectamente. 471. 471, ahí está. Usted decía que hay una responsabilidad penal para la persona que usurpe funciones, usted ya lo decía. Ahora, uno de los grandes problemas que ha tenido la sociedad hondureña es que cuando hablamos de justicia, esa justicia sí se aplica, pero se aplica a las personas de las clases bajas. Hoy estuve trabajando en un reporte donde se hablaba que había alrededor de 1.500 personas en Támara que ya no se le ha hecho juicio y tienen 2 años de estar en la cárcel por cosas pequeñas, por un hurto, por algo pequeño. Eso es nuestro ciudadano de a pie. Pero los ciudadanos de cuello blanco, primero, de alguna manera encuentran la manera siempre de conseguir amnistías, de conseguir libertad condicional, de eso ir a firmar un libro. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia hondureña? Hoy por hoy ya estamos a punto de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. El señor Manuel Zelaya Rosales, el autoritarista, el que no respeta la democracia o los procesos democráticos, el que está usurpando funciones de la presidenta, ha salido al paso a decir que él va a negociar con el Partido Nacional la Corte Suprema de Justicia, como que la Corte Suprema de Justicia fuera un mercado persa. Vamos a negociar aquí qué es lo que se va a hacer. Eso salió diciendo don Manuel Zelaya Rosales. Ahora, ¿qué justicia hay en Honduras y cómo se está haciendo esa nueva Corte? ¿Vamos a tener justicia de verdad? ¿O simplemente vamos a seguir escuchando las negociaciones de los oligarcas con los corruptos que defienden narcotraficantes, que defienden corruptos de cuello blanco? ¿Qué es lo que está pasando en términos de justicia a la postre cuando estamos viendo que se está seleccionando una nueva Corte Suprema de Justicia comisionada? Bueno, mire, la verdad es que en nuestro país no hemos tenido una verdadera justicia porque siempre se ha estilado que es el descalzo, que es el ciudadano de a pie el que va a las cárceles y que aquellos ciudadanos que delinquen, incluso que cometen delitos mucho más graves, que se conforman en organizaciones para cometer delitos, estos definitivamente son intocables, son protegidos. Entonces, hace muchos años que en nuestro país realmente no tenemos una verdadera justicia. ¿Por qué? Porque en la Corte Suprema, el nombramiento de los magistrados se hace por cuotas, ¿verdad? A mí me corresponden tantos, a ti te corresponden tantos. Lo que van buscando estos delincuentes de cuello blanco es asegurarse la impunidad. En ningún momento se ha buscado que exista una justicia transparente, una justicia realmente imparcial en nuestro país. Cada quien va viendo cómo se guarda las espaldas y en esta oportunidad no es la diferencia. Por eso tanto el tira y encoge, ¿verdad? Con esta selección de magistrados donde vemos que van pasando todas sus evaluaciones personas que en el pasado han cometido tremendos actos de injusticia y que incluso han incurrido en delitos. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces la gran pregunta que queda aquí, doña María, es: ¿tenemos selección o tenemos negociación? ¿Qué es esta corte? ¿Es una selección de una corte o es una negociación del terrateniente, que también ha sido señalado de estar vinculado al narcotráfico, Manuel Zelaya Rosales? ¿Qué es esto? ¿Es una selección o es una negociación? Porque si vamos a estar en esto, estamos negociando personas que han sido señaladas, nuestra propia corte, nuestra propia justicia, entonces, señores, en nada estamos. Esto no es democracia. Esto es una negociación. Y cuando José Manuel Zelaya Rosales dice que va a negociar con la pantalla, a eso se refiere. O sea, él no dice vamos a consensuar, vamos a evaluar, vamos a unificar criterios, no, a negociar. Y entonces ya se sabe lo que la palabra negociar significa. Yo te doy esto y vos me das aquello y bueno, y quedamos a mano. La verdad es que si usted, no sé si usted se fijó en la elección de la Corte actual. Sí, esa fue una remoción de Juan Orlando. Removió la Corte, movió 5 magistrados y de un día para otro metieron su gente, que son precisamente los que han venido defendiendo a los narcotraficantes en Honduras. Eso fue cuando se defenestraron, pero en la elección se tardaron más de 15 días cuando la ley
hasta 24 horas para esa elección. Más de 15 días. ¿Por qué? Porque estaban negociando. ¿Cuánto más me das? Te doy tanto. Vos, mire, ahí en ese Congreso Nacional, más parecía, como usted bien lo mencionaba, un mercado persa que realmente una elección de las máximas autoridades de justicia del país. Sobres que iban, sobres que venían, y bueno, y grupitos, misas negras por aquí, misas negras por allá, hasta que todo el mundo quedó contento con las personas que se nombraron, que ha sido un tremendo fiasco, porque lo que menos hay en esa Corte Suprema es justicia, ¿verdad? Entonces, ahora están en la misma situación, solo que ahora la ciudadanía y algunos organismos, tanto nacionales como internacionales, se han involucrado en las investigaciones, en algunos señalamientos que tienen muchos de los autonominados, ¿verdad? Eh, para ser magistrados. Y por eso ha habido una serie hasta cierto punto de no acuerdos, ¿verdad? Porque cada uno, Es que como estamos digo, en un momento distinto de la historia, comisionada. Ya estos no son aquellos momentos donde los políticos podían manipular los medios de comunicación y no habían ciudadanos pensantes que a través de los medios no podrían dar un poco de luz. Porque muchas veces, hay que ser honestos, nuestra sociedad, tenemos una sociedad que en promedio tiene una conciencia de un niño de 9 años, su capacidad intelectual. Entonces es normal que sea manipulable y fácilmente, un niño es fácilmente manipulable. Nuestra sociedad también es fácilmente manipulable. Sin embargo, siendo que hay ahora otros medios por los cuales podemos comunicarnos, donde podemos abrirle las ventanas a los ciudadanos que se expresen, eso nos da la oportunidad de enfocarnos realmente en los problemas reales y, como usted decía, el problema que tenemos con la justicia en Honduras, que esa justicia es una justicia que protege oligarcas, terratenientes, delincuentes de cuello blanco, corruptos del gobierno, pero es una justicia que se ensaña en contra del ciudadano de a pie. Ahora, la sociedad hondureña es muy sabia, fíjese, María Luisa Borja, porque usted ve a la sociedad hondureña desde muy temprano se dio cuenta que el Estado de Derecho en Honduras está corrompido. No funciona, no es operativo, y solo se ha vuelto más bien un Estado agresor en contra de la misma ciudadanía. Entonces, desde muy temprano la sociedad vio la oportunidad a través de la MASI, pidiendo la Sisi, traer un ente externo que empiece a cristalizar un poco de justicia en Honduras. Xiomara Castro, en su campaña, prometió que iba a traer la CICE, se fue a la ONU a decir con pombos y platillos que la CICE venía. Pero hasta este momento no hemos visto nada, más bien ni se habla del tema por parte del gobierno, se le está dando todo lo posible de larga, se ha firmado un acuerdo de posiblemente que va a llegar, pero al final nada concreto. Solo palabras y palabras, el tiempo se está yendo, su gobierno ya casi va a estar por la mitad este próximo año porque va a tardar 6 meses y yo sé que Venezuela ya va a permitir que hasta el último segundo esté ese acuerdo de la CICI porque a ellos les conviene, porque ellos también están tratando de proteger a su gente que está vinculada con cosas oscuras. Entonces, ¿viene la CICI, usted cree, María Luisa Borja, o solo es una manera para entretener un confite para la boca del ciudadano que está deseoso de justicia? Mire, yo creo que si viene, no va a venir con los dientes y garras que los hondureños esperan. Precisamente por eso es que se le está dando tantas largas. La ONU estableció sus parámetros, pero el gobierno no quiere aceptar muchos de esos parámetros que la ONU está exigiendo para traer este organismo, porque de nada sirve que traigan un organismo como figura decorativa que no va a hacer nada y que se va, o sea, va a ser un gasto tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente en el país hay un cogobierno de los lados oscuros del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libre. Esta gente es una mafia y esta gente se autoprotege y ellos van a hacer lo que tengan que hacer, como decía Juan Orlando, para guardarse las espaldas. Entonces, ellos no quieren una CICI porque saben que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia, con el Estado, con el erario público. Entonces, definitivamente lo que en este momento se está jugando, digamos, con los magistrados es eso, a ver quién, no, yo quiero tantos para mí, salud, no, yo quiero tantos para mí, agenciarse impunidad. Y con respecto a la CICI, lo que están es poniendo trabas porque realmente no hay un verdadero interés de que llegue una CICI fortalecida, una CICI independiente, una CICI con capacidad de acción al país. Quieren traer algo así como la MAS, que lo único que hizo fue nada más darnos a conocer, ¿verdad?, la participación de algunos funcionarios, de algunos diputados, etcétera, etcétera, en determinados casos,
pero que no se pudo hacer nada. La justicia no pudo llegar hasta ellos. La ley no se aplicó. Entonces quieren algo similar. Están hablando, mencionándola porque fue una promesa de campaña, pero la verdad es que no hay un verdadero interés de traer una Sisi al país porque saben que los primeros que serían perseguidos son muchos funcionarios del actual gobierno, muchos diputados, incluso jueces, fiscales, militares, policías y no digamos del sector privado y de la banca de nuestro país. Entonces, toda esa gente está jugando para guardarse las espaldas, no es para que haya una verdadera justicia. Y entonces, ahora pregunto, ¿qué otra alternativa desde su perspectiva nos queda? Entiendo que Estados Unidos está haciendo una labor extraordinaria llevándonos una cantidad de criminales extraditados y eso es una ayuda que nos está haciendo porque cada criminal de estos, imagínense, estaba diciendo, un momento salió una acusación que el Tigre Bonilla a través de órdenes de Tony Hernández había liquidado 42 personas. ¿Cuántas muertes evitamos cuando quitamos estas personas peligrosas de los entornos sociales? Ahora, pero vamos a tener que vivir toda la vida en este mismo sistema donde otro país, una potencia del mundo, tiene que venir a Honduras a recogernos la basura social, los delincuentes, y no vamos a poder nunca cristalizar un verdadero sistema de justicia donde se pueda perseguir a los delincuentes, no importando si es de cuello blanco o de pies descalzos. Es una verdadera vergüenza que tengan que ser juzgados los delincuentes nacionales en un juzgado extranjero, ¿verdad? Pero la verdad es que en el país actualmente no existe la capacidad para juzgar este tipo de delincuentes. Pero ¿de qué capacidad estamos hablando, María Luisa? ¿Qué capacidad no tiene el Estado de Honduras para darle justicia a la sociedad hondureña? ¿Qué capacidad estamos hablando? Bueno, no tiene funcionarios probos, ¿verdad? En la administración de justicia vemos cómo se venden fiscales, se venden jueces, no digamos policías, que muchos policías hasta nombraban jefes a los capos, ¿no? Y qué decir de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que son los encargados de velar por mantener incólume la soberanía nacional y sin embargo, pues ellos se coludían apagando los radares para que las avionetas pudieran aquí descargar a su antojo. Entonces, mientras no haya una depuración en todos los entes involucrados en la administración de justicia y en las instituciones armadas del país, definitivamente no podemos esperar nada diferente. Por otro lado, aunque aquí se establezcan mecanismos para depurar los entes del país, los entes nacionales, siempre los delincuentes buscan el camino, buscan el atajo, buscan la rendija, buscan la forma de poder violentar esos procedimientos. Y por eso es que estamos como estamos aquí. Entonces, cuando estamos hablando que no hay capacidad, María, estamos hablando que no hay capacidad moral, no hay capacidad ética de estos funcionarios que tenemos en Honduras, porque son, sino una extensión de las organizaciones del crimen organizado, de las mafias que tenemos en Honduras. El Estado de Honduras no es un representante de los ciudadanos de la República de Honduras. El Estado de Honduras representa intereses de las mafias, de sectores oscuros de la sociedad hondureña. Esa es la verdadera razón por la que no hay capacidad para imponer justicia a nuestra sociedad. Mire, ¿qué más se puede esperar? Imagínese usted, el Tigre Bonilla era el director de la Policía Nacional, por Dios santo, y estaba al servicio de los carteles de la droga. Era el sicario de los narcotraficantes, un individuo que desde el 2002 yo denuncié, se envió a los tribunales con las pruebas contundentes que trabajamos conjuntamente con la Fiscalía. Y mire usted cómo en un acuerdo extrajudicial de la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, entonces ministro de Seguridad, en un acuerdo ilegal y extrajudicial, lo dejaron libre a él y a 3 más de los oficiales que lo acompañaban en esos grupos de exterminio. Entonces, ¿qué pasó? Y a las personas que investigamos, bueno, imagínense, la fiscal que investigó conmigo ese caso, le hicieron un atentado. Yo sufrí 2 atentados. Mi personal fue enviado a los lugares más recónditos del país, a Ocotepeque, a las islas, a la Mosquitia, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, aquí en Honduras se toman medidas en contra de las personas
que correctas. investigan y que presentan las pruebas, porque no es que nos inventamos, presentamos las pruebas. De hecho, el juez de primera instancia emitió las órdenes de captura para esos 4 oficiales y dictó los autos de prisión para ellos. Pero como digo, un acuerdo al más alto nivel, imagínense la presidenta. Pero ¿por qué vamos a llamar a alto nivel a delincuentes? Eso no es alto, eso es bajo. Si es la presidenta de la Corte No, pero Suprema. puede ser la presidenta de la Corte Suprema, puede ser la presidenta de la República, puede ser el presidente del Congreso, puede ser el rey del mundo, pero si es un delincuente y eso no es altura, eso no es superioridad, eso es bajeza, eso no es honorabilidad, eso no es nobleza, eso es... Estructuralmente sí lo es, porque ostentaba la máxima autoridad de la Corte. Si no, no hubiera podido hacer lo que hizo. Ahora, como usted dice, no tienen la autoridad moral y ética para estar ahí, pero el puesto, el cargo y la potestad la tenían, de hecho. Eso es lo que yo digo. Aquellas personas que yo me siento en la sociedad hondureña que tengo la calidad moral, la altura moral como para decirle a usted, señor, pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué usted está robando? ¿Por qué está haciendo este tipo de situaciones? Y ese tipo de personas no vienen a este programa, aunque les mandamos invitaciones. Aquí invitamos a Milton Benítez para que venga a responder sobre muchas cosas que se le están señalando. Ese señor no viene aquí. Le hemos invitado a Mel Zelaya, no vienen aquí porque ellos tienen miedo o no tienen la capacidad moral, ética, para conversar de tú a tú y decirle, bueno, señor, pero usted ha estado haciendo estas cosas que son ilegales. El 471 dice claramente que usted está usurpando funciones debería presentarse a la justicia a responder por eso. Aquí tiene cuentas pendientes en Nueva York, preséntese aquí a Nueva York a reclarar eso, porque nosotros como ciudadanía no podemos confiar en un ciudadano que se quiere llamar líder del pueblo, pero usted está con cosas ahí metidas por detrás. Queremos que aclare eso para que así nosotros podamos confiar en usted. Precisamente. Esto demanda un crecimiento. A los programas donde ya las preguntas están claramente definidas, planificadas, ¿verdad? Y es más, don José Manuel Zelaya Rosales tiene la capacidad de que le pregunta una cosa y él responde otra cuestión, y los periodistas tarifados aquí quedan conformes con la respuesta que les da, aunque no tenga nada que ver con el tema que consultaron, ¿verdad? Él es un demagogo, es su capacidad, y ha encontrado un suelo fértil, una sociedad sin educación, que sus mensajitos trillados, que no tienen nada de riqueza, puede engañar fácilmente con ellos. Bueno, hemos conversado diferentes temas. Abrimos el micrófono. Vaya, abramos el micrófono. Voy a poner aquí mi número. Si usted quiere hablar, llamarnos, ahí está el número en la pantalla. Usted llámenos. Ahora, importante, si va a llamar, tiene que ser por WhatsApp. Yo no acepto llamadas directas, solo por WhatsApp. Entonces, si usted quiere hacernos una llamada, aquí estoy ahorita para que nos llame. Tiene una pregunta para María Luisa Borjas. Ahora, cuéntenos cuál es su labor actualmente en la sociedad hondureña. Entendemos que ya terminó su servicio como diputada del Congreso Nacional. En su momento sirvió como comisionada de la policía. Ahora, en este momento de la historia de María Luisa Borjas, entiendo que tuvo también su participación política, incluso tratando de tomar la dirección del Partido Libertad, la coordinación general del Partido Libertad y Refundación. La cual gané, y mediante un tremendo fraude, Manuel Zelaya Rosales se quedó nuevamente en la coordinación. Mire, él envió a doña Ritzy Moncada 2 días enteros al Infoc, donde se estaba llevando el conteo y donde se llevaban los votos y las actas. Era el centro de compilación de toda la información. 2 días enteros estuvo doña Ritzy Moncada desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, llenando papeletas y haciéndolas coincidir con las actas, de manera que él quedara nuevamente como coordinador, porque le voy a decir, la gente, como usted dice, mucha gente ya se da cuenta de quién es José Manuel Zelaya Rosales, y definitivamente no querían que continuara al frente del Partido Libertad y Refundación, porque ya miraban venir lo que está. Y fíjense que esa jugadita que hizo Manuel Zelaya, que él mismo la reconoce, hay que decir, Manuel Zelaya dice, el que quiera participar en política en Honduras, no piense que está en el Vaticano. Así dijo una vez. Él lo reconoce, hay que ser corrupto, hay que negociar con los cachurecos, lo acaba de decir. Ahora, la cuestión que voy viendo es que si quiere establecer una especie de dinastía, por eso de punto de encuentro de cosmopolítico lo llamamos el Clan Zelaya, porque es una organización familiar, nepótica, con la intención de perpetuarse en el poder. Así como se perpetuó en el poder en el Partido Libre y sigue perpetuándose en el poder en el Partido Libre. Ahora parece que ya accedieron al poder de la nación y llevan las mismas intenciones, María Luisa Borjas. Ahora su hijo Carlos Héctor Zelaya, está llevando las mismas intenciones de buscar la presidencia de Honduras, y de hecho ya están comenzando a hacer acciones políticas tan temprano en el gobierno, llevan 1 año para involucrarse en acciones políticas, están más preocupados en resolver la situación, cómo van a ganar las próximas elecciones, que antes de ver cómo resolverle la situación a la ciudad de salud, de educación y a los ciudadanos de la República de Honduras.
A ellos no les interesa resolverle los problemas a los hondureños, ellos están bien manoteando el dinero. Hoy me di cuenta cómo llegan ahí a donde el administrador en cómo se llama, en casa presidencial, a pedirle sin dar cuenta, ¿verdad? Necesito tantos millones, llega uno de los miembros de la familia, llega el otro, y no se sabe qué pasa con ese dinero. Y luego vemos cómo este muchacho Héctor no tiene, pero ni la más mínima característica de liderazgo. Es un muchacho que ni siquiera se puede expresar, no sabe de ningún tema, no puede desarrollar ningún tema. Vimos cómo ahorita ahí en Brasil ni siquiera fue capaz de acompañar a su madre, de ayudarle a bajar una cosa tan sencilla, de ayudarle a bajar las gradas, que doña Xiomara casi se trastabilla ahí. Porque este muchacho tiene el mismo trastorno que su papá, es un... que muchos ciudadanos de la República, de estos políticos de Honduras lo tienen. De hecho, Honduras necesita un apoyo psicológico y psiquiátrico profundo. La sociedad está con serios ciudadanos con trastornos de la personalidad. Y este muchacho, nosotros ya hemos invertido algo de tiempo en investigar en la parte psicológica, el perfil psicológico que él tiene. Él tiene también un trastorno narcisista. Y es incapaz el narcisista es incapaz de darse cuenta de sus actos, de lo que hace y cómo se proyecta eso al resto de la sociedad. Y ese problema también él lo tiene, que también viene de la misma familia, es una raíz de familia, porque Emel Zelaya también goza de ese trastorno. Ahí necesitan apoyo psicológico esta gente para que les ayude a entender quiénes son ellos como seres humanos y cuál es el rol que deben de estar jugando en esta sociedad. Pero bien, ¿cree usted? Además, Giovanni, de que tienen serios señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Muy importante. Eso es, mire, algo terrible, como nosotros vamos a querer deshacernos de una narcodictadura para establecer otra, por Dios santo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Ah? Total. Bueno, abrimos los números, nadie llamó, se perdió la oportunidad, usted se quería llamar, tal vez que mucha gente se pone nervioso, se pone asustado a hablar aquí, somos ciudadanos, y ese es el deseo. De hecho, cuando yo creé Punto de Encuentro, ese es el espíritu, conversar, abrir los micrófonos, que escuchar a la sociedad hondureña, y escucharnos entre nosotros. Es tan importante este acercamiento humano, la comunicación, pero una comunicación honesta, una comunicación sincera, no una comunicación siempre tratando de salvaguardar la integridad de algunas personas simplemente porque son mis amigos, solo simplemente porque es mi partido político. No, señores, si usted está equivocado y hay que decirlo, porque esas equivocaciones que usted está cometiendo está afectando a nuestro entorno social, a nuestra democracia, a nuestra república, a nuestra patria. Entonces es importante levantar cabeza como ciudadanos y expresarnos correctamente, educarnos también, muy importante la educación. En este momento de la historia, ya para ir acabando, no hay excusa no educarnos, María Luisa Borja. Si usted ve hoy mismo, por todas partes usted puede obtener información y prepararse y formarse. Si no nos estamos formando es porque somos haraganes, porque si tenemos tiempo para estar viendo a Bad Bunny, para estar viendo todo este tipo de influencia que se ha generado en este momento de la historia, que no es nada mal, es parte de todos los momentos de la historia, pero también hay que dedicar tiempo a leer, a conocer, a aprender, a crecer, a culturizarse, a convertirse a un ser civilizado, a un ser humano. Una última crítica y quiero que me dé... Quiero disentir un poco ahí, porque le voy a decir, aquí hay ciudadanos que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a un celular y mucho menos, en muchas oportunidades ni siquiera tienen acceso a energía eléctrica. Ha sido una estrategia de estos gobiernos corruptos que hemos tenido de mantener al pueblo ignorante y miserable para poderlo manipular a su antojo. Mire, por ejemplo, ahorita están hablando de que con este convenio que se hizo con la Embajada de Cuba, que se van a traer maestros cubanos, lo que vienen es adoctrinar a nuestros niños, porque ¿qué es lo que están pensando? Óigame, van a cerrar los centros básicos de estudio que funcionan en las áreas rurales. Óigame, hay jóvenes que no tienen oportunidad de llegar a una cabecera departamental, a una ciudad, a estudiar a un centro de estudio, y estos centros básicos les daban la oportunidad de poder estudiar. Lo van a cerrar simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque vienen los profesores cubanos. Por favor, lo que están haciendo es limitando más al hondureño para que pueda estudiar y discriminando más a las personas con menos recursos en el país. Mire usted, ahora los van a obligar a los padres de familia a que compren una gabacha que les cuesta no sé cuánto, 500, 600, no sé cuánto, una gabacha, porque los niños tienen que ir todos con una gabacha del color de la bandera. Por favor, si hay hogares donde difícilmente comen, ¿cómo van a tener? Fíjese que ahí yo estoy de acuerdo con usted.
Yo ahí estoy de acuerdo con usted. Yo veo estos países del primer mundo, los niños no tienen uniforme, porque una de las cosas que se enseñan en estos países en términos educativos es la libertad mental, la libertad en el ser humano, que el niño exprese su libertad, que se vista como quiera desde niño, que lleve la camisa que quiera, que se vista como se hace sentir bien. Y no solamente eso, está la parte económica. Hay muchas veces las familias no tienen dinero para estarles comprando uniformes. Hay que aprovechar los materiales que se tienen y utilizar el dinero de una manera más sensata. Yo, por ejemplo, para mí, de mi punto de vista, se debería quitar los uniformes del sistema educativo. Así generamos también niños con mayor apertura mental, con mayor creatividad, y no siempre tratarles de imponer esta es la forma que hay que pensar. No, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes, y ese desarrollo es bueno en el pensamiento de la juventud, que empiecen a ver las cosas. Hay que ver a quién le están haciendo el negocio, quién es el que está vendiendo esas tales gabachas. Es que aquí sí, todo tiene un interés económico, ¿verdad? Hay que averiguar quiénes son las personas que están confeccionando esas tales gabachas para obligar a todos a todo el alumnado a utilizar esas tales gabachas, ¿verdad? Me parece que es importante el tema que usted ha traído a colación, el tema que no hay energía eléctrica, no hay internet. Yo creo que lo primero que tiene que hacer cualquier presidente que llegue a Honduras es crear un proyecto masivo de electrificación de Honduras, empezando, y número, acceso al internet, fundamental. Cualquier sociedad que no tiene acceso a estos dos bienes públicos, como es la electricidad, el internet, estamos retrasados. Y fíjense que ahora las sociedades, honestamente, están progresando sus conciencias de manera exponencial, porque hoy con el internet, esta gente, los ciudadanos de otro país que tienen acceso a la información, obviamente van a ser más competitivos que nuestros ciudadanos, que lo único que saben es sembrar maíz y frijoles. Tenemos que darle conocimiento a la sociedad, porque el valor de una sociedad no es tanto los materiales que hay. ¿De qué sirve? Fíjense que le voy a comentar una rápida anécdota. Llegaron estos conquistadores, llamo yo, a África, y vieron a los niños jugando con unas piedras. Cuando vieron estas personas que llegaron, que eran expertas, vieron que las piedras con que estaban jugando eran diamantes. Y los niños jugaban con los diamantes porque no sabían lo que era, no conocían el valor. Porque usted puede tener los recursos ahí en la boca, pero si usted no sabe cómo usarlos, y eso se obtiene a través de la educación, a través de la información, a través del conocimiento. Entonces eso es lo que pasa con nuestras sociedades. Pensamos que el valor de las cosas es el dinero. El valor de las cosas no es el dinero ni lo material, sino el crecimiento, el conocimiento, el contenido que podemos acumular dentro de nosotros como seres humanos personalmente y como sociedad en un conjunto. Entre más expertos tengamos en nuestra sociedad, pues vamos a ser más productivos, porque vamos a tener mejores maneras y formas de generar riqueza en nuestra sociedad. María Luisa Borjas, comisionada, exdiputada del Congreso Nacional de Honduras, hoy que según la plática que tuvimos anteriormente está haciendo un voluntariado en una organización de derechos humanos, y nos ha acompañado en esta noche conversando sobre muchos temas muy interesantes sobre la realidad de Honduras. Desafortunadamente todavía no podemos ver la luz al final del túnel, comisionada. Falta mucho, definitivamente falta mucho. Muchas personas dicen, en un año, en 12 meses no se puede deshacer, dicen en los discursos, ¿verdad? Todo el entramado que se hizo en 12 años. Es que no es eso. Nadie le pide que de la noche a la mañana se hagan esos cambios, pero usted ve cuál es la ruta que llevan. Yo sí creo. Mire, hagamos una comparación. Ve a China. Sacó de la pobreza a 1 billón de chinos. A 1 billón de chinos sacó China en menos de 20 años. A 1 billón de chinos. Está comparando una sociedad con una cultura. Vámonos a Singapur. A Singapur. 10 años. Y sacaron, y teníamos una sociedad semejante a nosotros a Singapur. Ahora, nosotros somos apenas 9 millones de hondureños. Ahorita estaba viendo las estadísticas, es una proyección de 10.5 millones de hondureños a finales de 2023. Un territorio pequeño. El tamaño, cabemos en Texas, los hondureños, el país casi similar al tamaño de Texas, creo que más pequeño que Texas, de hecho. Pero realmente ese país no ha progresado, no ha desarrollado porque tenemos líderes topos. No saben utilizar esto que hay acá. Lo único que saben es narcotraficar, lo único que saben es manipular las situaciones para no caer presos. Entonces, ahí vengo, y yo sé que estamos alargando esto, pero ahí donde hacíamos una conversación con cierto amigo de Miami, yo le decía, pero es que una persona que está vinculada al crimen organizado, que al narcotráfico, ¿qué tiempo va a tener para gobernar? Si lo que está pensando es cómo no caer preso. Es que eso es lo que pasa, que como bien dijimos anteriormente, no existe la altura moral y ética. Mire usted este gobierno los pasos. El primer día de la legislatura en el Congreso Nacional, ¿qué fue lo que se presentó? La aprobación de un pacto de impunidad. Personas que habían cometido delitos de corrupción, no delitos políticos, delitos de corrupción, les dieron amnistía. Luego viene y sale la lista Excel, donde hay personas claramente señaladas, donde hay personas
dentro de esa lista que tienen un proceso judicial pendiente y algunas hasta condenadas. Ahí están de vicepresidente del Congreso Nacional. Vemos cómo hay un nepotismo descarado, Descabellado. donde ahí la nuera, el yerno, la hija, el hijo, el nieto, el suegro, el papá, bueno, es una cosa sin que tengan ni las capacidades ni la idoneidad. Entonces, como digo, solo es de ir evaluando cuál es la ruta que lleva esta gente. Nosotros diríamos, si estamos viendo que hay cambios, que realmente están aplicando la ley, que realmente quieren legalizar las situaciones, entonces legalizar esa junta directiva del Congreso, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Vemos que lejos de aprobar un pacto de impunidad, más bien están haciendo acciones para meter presos a los que han cometido delitos. O sea, si viéramos eso, tendríamos una esperanza y podríamos decir, hombre, realmente están en el camino correcto, pero no, todo lo contrario. Mire, ahí están repartiendo las bolsas solidarias que repartía Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Regalando láminas, regalando bolsas de cemento, comprando las conciencias de la gente más humilde, de la gente pobre, con esas dádivas que son una ofensa para la dignidad del hondureño. Entonces, y no salió Xiomara Castro diciendo que fueran a dar tamales a las esquinas, imaginé que por favor, bueno, pero como dice, uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Y si usted no tiene honorabilidad, si usted no tiene capacidad, si usted no sabe gestionar un gobierno, pues entonces va a salir con cualquier chavacanada. Bueno, María Luisa Borjas, comisionada, exdiputada del Congreso Nacional, ya hemos despedido 2 veces, pero aquí le estamos dando, seguimos dando, porque está buena la conversación, pero también se ha alargado esto, ya casi llevamos 1 hora, entonces tenemos que ya cortarla por acá. Gracias, María Luisa. Déjenos ya ese mensaje final, por favor, ese mensaje que nos inspire, porque necesitamos que alguien nos dé mensajes inspiradores, porque siempre estamos en todo lo negativo, pero ¿qué podemos ver de nuevo en esta sociedad y qué oportunidades tenemos como sociedad para avanzar y salir de este agujero donde estamos, que nos ha costado tantos años, hombre, y creíamos que íbamos a salir con este gobierno, pero estamos igual o si no peor? Mi mensaje es para la sociedad hondureña, es para los hondureños. No podemos seguir permitiendo que nos sigan avasallando y conculcando nuestros derechos. Mire, en otro país, con solo que le suban 1 peso al transporte público, es una revuelta, que bueno, que malaya. Aquí no, aquí siguen con los peajes, nos ponen impuestos, la canasta básica está por las nubes. Bueno, es una cosa tremenda, los pactos de impunidad, las negociaciones para continuar en esa Corte Suprema de Injusticia. Los bonos navideños. Hacen lo que quieren con nosotros. Entonces, yo le digo al pueblo hondureño, ¿dónde está esa sangre del indio Lempira que llevamos en las venas? ¿Dónde está esa sangre de Francisco Morazán? Por favor, hagamos algo. Este pueblo, este país nos pertenece a todos. ¿Qué es lo que les vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Tenemos que ser valientes, reclamar nuestros derechos, señalar lo que tenemos que señalar, pero aquí todo el mundo tiene miedo, todo el mundo se esconde, todo el mundo... No, si es que... Pero es que también es razonable. Recuerden que esta gente mata, esta gente son asesinos, esos han mandado a matar. Merta Cáceres se fue en la balacera, David Romero se fue en la balacera, pero sí, no tenemos que perder la valentía, eso sí, hay que mantenerla y... Yo la admiro a usted, María Luisa, que está ahí en ese sistema y todavía ha mantenido su voz elevada. Y eso es admirable. Es admirable, realmente. En la unión está la fuerza. Tenemos que unirnos para realmente poder rescatar a nuestro país de este agujero donde lo tienen inserto estos corruptos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en esta transmisión aquí en Punto de Encuentro. Que tengan y estén pasando una hermosa noche con su familia en este inicio del año 2023. Estamos viéndonos en otra transmisión en vivo y siempre síganos allí en la página de Punto de Encuentro del proyecto Cosmopolitic, donde con nuestros reportajes diarios, 3 reportajes usualmente, donde estamos hablando de temas de interés nacional. Muchas gracias, doña María Luisa Borjas. Gracias a todos. Tengan todos buenas noches.